Este video contiene terminología técnica relacionados con la aplicación SQL Server. Se pueden apoyar técnicamente de la página oficial de la aplicación, la cual se mostrará en pantalla. Hola. Soy Andrés Mauricio Ávila Cuervo. Soy el moderador del grupo número 1, de la materia Pensamiento Lógico Matemático. Los integrantes del grupo son, Lady Zapata Álvarez, Gustavo Alzate Sandoval, Juan Pablo Bolívar Díaz, Yona Maya Correa, Ricardo Ocampo Castaño, Diego Orrego Medina, Rubén Arango Ortiz, Marlon Martínez, y yo, Andrés Mauricio Ávila. Me acaban de notificar que han encontrado restos de una nave antigua. Están evaluando la información encontrada en uno de los dispositivos. Creo que es del año 2000. Miremos el hallazgo. Hola Lady. Veo que estás restaurando los datos que encontramos del año 2000. ¿Has visto algo interesante? Hola Andrés. Sí. He encontrado un artículo de un aplicativo que usaban en ese entonces. Se llama SQL Server. Oye, creo que he escuchado del tema. Ese aplicativo servía para procesar y almacenar grandes cantidades de información. Pablo, está interesante el tema. ¿Dónde escuchaste sobre el aplicativo? Lo escuché en la escuela. En la clase de Historia Informática. Al parecer los humanos de ese entonces usaban mucho esta herramienta. Y según esto, fue creado por una gran organización de ese entonces. Se llamaba Microsoft. Veo que en este artículo se mencionan los tipos de funciones que podemos construir en el aplicativo. Se discute cómo y por qué crearlos y cuándo usarlos. Habla de funciones escalares, funciones con valores de tabla de múltiples instrucciones y con valores de tabla en línea. Veo que las funciones escalares reciben n parámetros, pero solo retornan un valor. Además no es posible retornar valores con tipos de datos nText, image, o timestamp. Creo que son similares a las funciones que usan los programadores en los lenguajes de programación. Sí. Es verdad lo que dices, Pablo. Creo que tengo un ejemplo. Se los voy a transmitir. En la función escalar que apreciamos podemos ver que nos ayuda a definir el continente al que pertenece un país determinado. Se recibe un parámetro que contiene el nombre del país y según las condiciones definidas en la función se retorna un texto con el continente. Esta función puede utilizarse como una columna calculada en una tabla, una vista, un elemento de lista de selección de Transact SQL, etc. Creo que para hacer referencia a las funciones escalares se debía anteponer el nombre del esquema. ¿Tienes algún ejemplo, Lady? Sí. Aquí va. Vemos que para la función whichContinent se le antepone por defecto el esquema de BO. También vemos el uso de la función whichContinent en una lista seleccionada de una tabla de clientes, donde se envía el valor de la columna país como parámetro de entrada. Las funciones escalares también pueden ser usadas en la creación de tablas. Lady, ¿tienes un ejemplo? Sí. Transmisión en 3, 2, 1. Aquí podemos ver que al crear la tabla países, se define el campo continent, donde se hace referencia a la función whichContinent. Entonces, si ejecutamos una sentencia insert into, se calculará el campo continent, y se insertará la información en la tabla. Para comprobar la información ejecutamos el comando select from de la tabla países. Lady, entonces ¿cómo se vería el resultado de la comprobación? Se vería de la siguiente manera. Al ejecutar el comando select from, generamos una tabla similar a la que vemos en pantalla. Gracias. Entiendo. Veo que hay otro concepto. Procedimientos almacenados. Lady, ¿has recuperado información? Creo que no. Déjame verificar. No.
No hay información. Consultémosle a nuestro compañero Marlon. Él, en estos momentos está recolectando más dispositivos. Marlon, ¿me escuchas? Hola, Andrés. Sí te escucho bien. Marlon, espéranos. Necesitamos consultarte algo. Ok. Hola a todos. Marlon, dentro de lo que encontraste, ¿hay algo relacionado con los procedimientos almacenados? Creo que sí. Vamos a la sala de restauración. Y verifiquemos. Mira, encontré que los procedimientos almacenados son un conjunto de instrucciones Transact almacenadas que se pueden reutilizar. ¿Se pueden ejecutar de cualquier manera? No. En realidad los procedimientos, a pesar de ser tan flexibles en su construcción, no son tan flexibles en su ejecución. Entonces las funciones definidas por el usuario son herramientas muy poderosas, ya que son muy flexibles en su ejecución. Además, que podemos encapsular reglas del negocio y centralizarlo. Excelente. Igual aplica para las funciones de tipo tabla. Eso es correcto. Una función definida por el usuario, con valores de tabla en línea, devuelve un tipo de datos tabla. Y es una alternativa excepcional para una vista. ¿Tienes un ejemplo? Sí. Claro que sí. Aquí vemos que se crea una función que retorna una tabla. En este caso se consulta la tabla del cliente y se filtra por el continente al que pertenece el país de dicho cliente. Para invocar la función de tipo tabla, se ejecuta la sentencia select from y se especifica la función antecedida del esquema. Así. Haciendo un paréntesis, me gustaría aclarar que la sentencia select from es un comando que tiene SQL Server para listar información de tablas. Gracias por la aclaración. Dentro de lo que vimos en la información recuperada, también vimos que hay funciones de tipo multivalor. Sí. Es cierto. Estas funciones son una mezcla entre las funciones escalares y las funciones de tipo tabla. Marlon, ¿tienes algún ejemplo? Por supuesto. Aquí vemos que es la mezcla entre una función de tipo tabla y una función escalar. Gracias, nos queda muy claro. Pero, ¿entonces esto les fue útil a los ingenieros informáticos de esa época? Claro que sí. Como ya sabemos, el motor de bases de datos proporciona una estructura adecuada para el procesamiento de información. Por lo cual, la entrega de datos eficiente proporciona una gran ventaja, ya que ayuda a tomar decisiones y tener una visión clara del negocio. Y las funciones definidas por el usuario son una herramienta muy flexible y eficiente para llevar a cabo las reglas del negocio. También los programadores pueden reducir sus líneas de código al generar estas reglas a nivel del motor de bases de datos. Interesante. Entonces, según lo que hemos visto, muchos de los ingenieros informáticos usaban esta funcionalidad en sus labores cotidianas. Hemos visto una pequeña herramienta que posee esta aplicación, la cual es un mundo grande y complejo, tal y como fue la carrera de ingeniería informática, la cual en su momento tuvo grandes posibilidades, ya que hubieron numerosas aplicaciones, estándares y prácticas que pudieron usar en su diaria labor. Creo que todo ese esfuerzo realizado por ellos nos lleva a tener una gran base para la tecnología que tenemos hoy, en el año 7058. Si quieres profundizar más sobre el tema, diríjanse a las URLs mostradas en pantalla. Muchas gracias por su tiempo. Esperamos que les haya gustado y servido. Recuerden que somos el Grupo 1 de la asignatura Pensamiento Lógico Matemático de Ingeniería Informática, de la Universidad Católica del Norte. Hasta pronto.